Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y tal como se los he venido refiriendo en las últimas semanas, también ya nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube, porque don Agustín nos hace favor de subir la emisión a esa plataforma los días jueves. Y si no, como se ha acostumbrado, los viernes a las 11 de la mañana, aquí estamos a sus órdenes. Si esto es así, vamos a empezar. Para el día de hoy tengo 3 temas que espero sean de su interés por la trascendencia y la importancia que han tenido en el acontecer cotidiano. Bueno, el primero, homicidio por un fraude de usura. El segundo, modelo humanista basado en capacidades del doctor Serafín Ortiz. Tercero, perversión del sistema político y subsistemas penitenciario y judicial. Y bueno, empecemos. Fíjense que es verdaderamente lamentable el crimen cometido en contra de un menor de edad porque su progenitora no pudo pagar un préstamo de 1,000 pesos. El nombre del menor es Fernando y ocurrió en el Estado de México. Y ayer, estos días también hubo una situación similar. Pero bueno, este es el que vamos a tomar en cuenta. Pero más allá del delito cometido, para mí, probablemente esté equivocado, ofrezco disculpas, hubo en principio un fraude de usura, un robo de infante y un homicidio calificado, no desaparición forzada, que quede claro. La razón es que, si bien es cierto que el juez de control está facultado para reclasificar el delito, pero si la consignación viene mal, pudiera ser factible que después en un recurso, ya sea apelación o amparo, ¿saben qué? Si estuvo mal hecha la consignación, pudieran dictar una no vinculación al proceso. Por eso es muy importante conocer tanto el derecho penal, o sea, la teoría del delito, como los delitos especiales. Y este es el caso de los delitos especiales. Por eso yo me atrevo a sugerir 3 libros que aquí tengo, que espero sea de su interés. El primero, el fraude, aquí está, porque aquí contiene el fraude de usura. Y se los voy a mostrar en qué página viene y después les explico por qué tengo conocimiento de ese. Está en la página 295. Está. Este libro es de Jesús Zamora Pierce. La razón por la cual yo tengo cierta idea de este delito es porque un día el licenciado Bartlett le encargó al licenciado Melitón Morales que se hiciera un delito de fraude de usura, porque él en las localidades, en los lugares a donde los visitaba cuando era gobernador del estado, siempre había un vivales que se aprovechaba la situación económica de la gente que estaba por ahí, les prestaba dinero con unos intereses, unos réditos altísimos. Y por eso, el licenciado Melitón Morales, que lamentablemente ya falleció, en esa época él era presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Me dio la encomienda, la hice con mucho gusto y está plasmada en el artículo 406 del Código Penal del Estado de Puebla. Y por eso conozco qué fue lo que yo plasmé para que se pudiera aprobar. Hubo por ahí un intento de un enviado de la Procuraduría que dijo que no pasaba, pero finalmente se impuso la razón y los diputados aprobaron el tipo penal que yo había propuesto. Y así está el fraude de usura. Por eso es por lo que me leí el libro de Jesús Zamora Pierce, a donde desglosa varios fraudes, pero fundamentalmente ahí viene en esta página 295 el fraude de usura. Bueno, también me permito recomendar el libro del Derecho Penal del maestro don Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular. Y aquí está en la página 57. ¿Por qué? Porque aquí lo que aconteció fue que fue privado de la vida
el menor, ahí hay un homicidio calificado. Aquí está homicidio. Aquí está el libro. Este es el tomo primero. Cuando yo platicaba con el doctor López Betancourt, porque fue mi maestro en el doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, él me dijo que iban a ser 8. Yo solamente tengo 3. Espero ir poco a poco comprando los que me faltan. Bueno, y el otro libro que me permito sugerir relacionado con el homicidio es el de don Mariano Jiménez Huerta. Y ese está aquí. Él fue un español de los que vinieron después de la Guerra Civil Española y daba clases en la UNAM. Y aquí está el homicidio. Son 5 tomos y está en la página 23. Aquí está. Aquí está. Si esto es así, bueno, vamos a pasar al segundo punto que quería tratar con ustedes esta mañana. Fíjense que el lunes de esta semana se iniciaron las actividades en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se abrió con una conferencia sustentada por el doctor Serafín Ortiz, actual rector de la universidad, con una conferencia relacionada con el modelo humanista integrador basado en capacidades, enfocado exclusivamente a la educación superior. Él es un apasionado de la enseñanza-aprendizaje y de la argumentación jurídica. Tuve el privilegio de ser su discípulo en el posgrado de penal en esa universidad en 1992-1993, en donde me impartió, o nos impartió el grupo, 2 materias, el sistema penal y criminología, porque habían sido sus especialidad en la Universidad de Zulia, en Venezuela. Entonces domina muy bien la materia. Posteriormente publicó, entre muchos de sus libros, la enseñanza tradicional de la docencia crítica integradora, y por eso sé que el maestro actual en posgrado se ha convertido en un facilitador. Ya quedó rebasado aquello en donde el maestro llegaba y hablaba y hablaba y hablaba. Eso es una reminiscencia semifeudal. Ahora se tienen que dar temas, los alumnos tienen que investigar, exponer, hacer una síntesis por escrito, exponerlo públicamente a sus compañeros y después dar una síntesis al maestro. Y uno, sin las fallas que el alumno tenga, uno las va complementando. A mí me ha dado muy buen resultado eso. Pero bueno, sigamos con esto. Después de este libro, aquí está, de la enseñanza tradicional a la docencia crítico-integradora. Aquí está. Con este libro propusieron en el CONACYT el cambio de plan de estudios de Tlaxcala y hubo un concurso y la Universidad Autónoma de Tlaxcala ganó ese concurso. Y entonces el CONACYT les indicó que ya que habían sido los triunfadores, que lo pusieran en práctica en la Facultad de Derecho. Y así se hizo. Entonces ha ido mejorando esa enseñanza-aprendizaje. Posteriormente el doctor Serafín Ortiz publicó Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica. Aquí está. Y acá me parece muy importante resaltar la tridimensionalidad del derecho. Aquí viene perfectamente bien explicado. Y después, fíjense que él, como apasionado que es de la enseñanza, publicó otro libro que se llama La formación humanista en la educación superior, modelo humanista integrador basado en competencias. Pero después, ya ese modelo humanista integrador basado en competencias le hizo una modificación que ha resultado muy atinada. Ya ahora es basado en capacidades. Entonces, ahora que es rector, lo han puesto en práctica en toda la universidad y eso ha permitido que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se haya colocado a la vanguardia de muchas instituciones de enseñanza superior. Mis felicitaciones para el doctor Serafín Ortiz porque con esa circunstancia
ha permitido que tenga una visión más completa de la universidad y que se haya colocado en los primeros niveles de enseñanza. Entonces, fíjense que lo felicito por su tesón, por su perseverancia, por su esfuerzo en aras de la enseñanza y de un México mejor. Mis parabienes para el doctor Serafín Ortiz, de los cuales ya les he mostrado los libros, pero se los vuelvo a mostrar para que no quede ninguna duda. Este fue el primero, aquí está. Ese es el segundo, aquí está. Y este es el tercero. Son muy recomendables los tres, sobre todo para aquellas personas que estamos involucrados en la enseñanza del derecho en las universidades en donde nos hace favor de tomarnos en cuenta. Bueno, el tercer tema que quiero tratar con ustedes esta mañana, que fue lluviosa ayer, hoy está un sol bastante fuerte. Bueno, fíjense que vamos a hablar de la perversión. La perversión significa maldad del sistema político y los subsistemas de procuración y penitenciario, de procuración de justicia y penitenciario. Todo lo anterior derivado del hecho de que vi un video del señor Jesús Escobar que me ha permitido entender todo lo que aconteció relacionado con el caso Vallarta y sus secuelas. Es el hecho de que, fíjense que los AFIS habían encontrado el modelo, o más bien el modo, era su modus operandi, para secuestrar y obtener recursos. Bueno, primero debemos puntualizar que la cárcel se inventó para guardar a los desempleados que generó la revolución industrial. Esto está en el libro Cárcel y Fábricas, aquí está, de Melosi y Pavarini. Y ahí vienen muchas cosas muy interesantes, vale la pena leerlo con mucha calma. Aquí están los, los workhouses y los raspuis, y de ahí se va desarrollando una gran teoría que explican muy en forma magistral Darío Melosi y Máximo Pavarini. Enseguida, fíjense que eh, también vale la pena leer Vigilar y Castigar de Michel Foucault. En este libro explican perfectamente bien lo que aconteció con el preso de Damiens, a quien le habían seccionado o segmentado los brazos y las piernas y él seguía vivo. Era el colmo de la tortura. Pero bueno, aquí está perfectamente bien explicado. Bueno, eso, fíjense que vinculado con el asunto del señor Vallarta, me permitió comprender qué fue lo que aconteció. Hubo una colusión entre el poder político del señor GGL, ya sabemos quién es GGL, porque había obtenido, había registrado su nombre como marca. Entonces, para no entrar en polémicas, pero ya sabemos quién es. Bueno, y el señor Eduardo Margolis, en combinación con las televisoras, tanto Televisa como TV Azteca. Por eso fíjense que hubo después otro secuestro del entrenador de fútbol, del equipo de fútbol Cruz Azul, que fue Rubén Omar Romano. A él lo detuvieron para crear una cortina de humo, después lo dejaron en libertad, pero le sacaron el dinero a la directiva del club de fútbol Cruz Azul, que fueron los que pagaron por liberar al director técnico del equipo de fútbol. Bueno, después, como ya les había funcionado ese tipo de operación para obtener recursos, ellos buscaban a gente menesterosa a quien les pudieran imputar el delito. O sea, estaba muy bien organizado. Ellos daban los nombres que le indicaba el señor Margolis para que lo secuestraran, se lo daba al señor García Luna, el señor García Luna daba instrucciones a sus
a sus agentes, ellos iban, secuestraban a la persona, buscaban algunas personas que pudieran funcionar como chivos expiatorios, que deben estar todavía muchos en la cárcel, ¿eh? Porque lo hicieron cualquier cantidad de veces, obtuvieron muchos recursos. Estos son de los que se han tenido noticia, pero hay otros que no hicieron tanto ruido, pero que se llevaron a cabo. Bueno, entonces el siguiente fue el señor, el hijo o hija del señor Nelson Vargas, el que era, el que tenía unas academias de natación. Bueno, y después había una agente de nombre Lorena, que era la que se dedicaba a poner retenes fantasma. Y así detuvieron ahí al hijo del señor Alejandro Martín. Y él, en un gesto de indignación, de desesperación, decía, si no pueden, renuncien. ¿Cómo iban a renunciar si eran los mismos AFIS? Con razón no detenían a nadie, si ellos eran los mismos delincuentes. Entonces, estaba bien estructurado su modus operandi. Y entonces esta señora Lorena, para esto cuando detuvieron al hijo del señor Martí, el chofer se fingió muerto y entonces cuando ya se llevaron al hijo del señor Martí, Fernando Martí, él muy lesionado, se recuperó, fue y dio la voz de alarma, le toman declaración, libraron la orden de aprehensión contra la señora Lorena. Y ahí quiero puntualizar algo que me lo dijo el propio doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque como eso causó mucho revuelo a nivel nacional, y yo tenía ciertas pláticas con él cuando íbamos al doctorado a Campeche, íbamos el doctor Simón Herrera, el doctor Luis González Plasencia, la doctora Alicia Solini, el doctor Miguel Ángel Mancera y su servidor. Y normalmente él, como no se podía ir en la mañana porque tenía que trabajar, se iba al mediodía y yo me iba con él en el avión. Y como compraban los boletos del Instituto Nacional de Ciencias Penales juntos, nos daban los asientos juntos, entonces teníamos la oportunidad de platicar muchas cosas. Entonces, yo le dije, oye, no se te va a ir Lorena. Y me dijo textual, tocallito, tengo 38 pruebas contra ella, esta no se va, pero te voy a platicar qué fue lo que sucedió. Resulta que esta señora Lorena ya había la orden de aprehensión y ella se dio cuenta que la venía siguiendo. Entonces llegó y se metió a la secretaría y ya los judiciales, los agentes ministeriales ya no pudieron entrar, se quedaron afuera, se comunicaron con él y estando allá con teléfono con él, él les dijo, espérense un momento, déjenme hablar con su jefe. El jefe era Genaro García Luna. Y le dijo, o me entregas a Lorena, o mi gente está afuera, tienen orden de cateo y van a entrar a sangre y fuego, a como nos toque. Y yo creo que García Luna pensó lo que iba a ser aquello, iba a ser una matazón, una, eh, una contienda, un conflicto entre la Secretaría de Seguridad Pública que él representaba y los policías ministeriales de la Procuraduría del Distrito. Entonces le entregó a Lorena y ya, por eso él me decía, esa es la razón por la cual García Luna no me puede ver ni en pintura. Y ahí se empezó a descubrir toda esa serie de cosas. Es más, en el libro de Anabel Hernández, que aquí está, los cómplices del presidente, fíjense que aquí ella refiere, está en la página 214, lo que yo le mostré al doctor Mancera, que se decía de él, y por eso le pregunté si esto era cierto, y me dijo que sí. En la página 219 ya hablaban de que el licenciado José Antonio Ortega, en una entrevista, una reunión que tuvo con el Coparmex, porque él se dedicaba a defender a mucha gente que había sido secuestrada, él le dijo, yo me encontré a varios empresarios de Coparmex que fueron al show que a mí me hicieron en la AFI. Después de platicar con Genaro, venían hablando maravillas del AFI y del director general de Agencia Federal de Investigaciones, porque en cortito es muy bueno para seducir, aunque ya no en un discurso político. No habla bien, tartamudea, no tiene una personalidad fuerte, no es un gran orador,
no tiene cultura, no articula, es una gente muy limitada, no conoce más que de cómo alambrear, cómo hacer montajes y cómo hacer persecuciones. Hasta ahí está en la página 219. Aquí está. Y por eso es recomendable el ver todos estos libros que les voy a enseñar. Hay que leer este libro extraordinario de don Sergio García Ramírez, El Sistema Penal Mexicano. También uno que ya les mostré la semana pasada, El secuestro en México, de una persona que está citado en el libro de Anabel Hernández, El secuestro en México, del licenciado José Antonio Ortega. Y otro que no les había citado la semana pasada, pero no lo había encontrado, pero aquí está, El secuestro, problemas sociales y jurídicos, de René Jiménez Ornelas y de la doctora Olga Islas de González Mariscal. Aquí está, muy pequeño, por cierto. Este es de 134 páginas, lo pueden leer en 2-3 días, suficiente. Pero el verdadero problema del país es en lo que mucha gente no ha reflexionado, es Vacíos de Poder en México, de Edgardo Buscaglia. Está magnífico, vale la pena su lectura constante, despacio, lentamente, para entender todo lo que pasa en el país y que sería una herramienta magnífica para nuestros legisladores, para que se pongan a trabajar y a tratar de resolver la problemática de la política criminal en México. El problema de México no es de derecho penal, es de política criminal, porque existen muchos vacíos de poder, como lo enuncia, como lo explica muy acertadamente Edgardo Buscaglia. Aquí está. Vean cómo está marcado y remarcado, porque lo he leído como 3 veces. También, fíjense que es interesante leer La seguridad ciudadana en América Latina, de José María Rico y Laura Chinchilla. José María Rico es un criminólogo de la Universidad de Quebec y Laura Chinchilla era secretaria de Seguridad Ciudadana de Costa Rica, pero después se lanzó a la presidencia de Costa Rica y ganó. El libro está magnífico, muy bueno. Aquí saben cómo está marcado y remarcado, porque lo leí hace muchos años. Cuando salió, encontré el libro y me pareció muy interesante. Aquí dice hacia una política integral. Es del año 2002. O sea, estamos a 23 años de que salió este libro. Y el último que tengo para el día de hoy es El estado del control social, de Darío Melosi. Es un autor italiano muy bueno. No sé si viva o si haya fallecido, pero el libro es magnífico. Vale también la pena leerlo. Bueno, todos estos libros eran bibliografía necesaria, su lectura en el posgrado de penal que cursé en 1992-93 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuando ya era coordinador del posgrado, el doctor Serafín Ortiz. Y por eso ya no tengo ninguna otra cosa que decirles hoy, excepto darles las gracias por el favor de su atención y suplicarles que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, y estamos pendientes para ver qué encontramos que sea de interés del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana para la próxima clase. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.